La Escuela Bíblica Dominical abre sus puertas para descubrir juntos los tesoros de la Palabra de Dios. Yo soy Mario Miranda y estoy agradecido por su sintonía. Bienaventurados los que oyen la Palabra de Dios y la guardan. Hoy, Guillermo Olivera Celdrán continuará la lectura y adaptación del libro Equilibrio en la Vida Cristiana, escrito por Charles Riley y publicado por Editorial Portavoz. De esta forma, lo invito para que preste atención a nuestro estudio de hoy. Continuamos leyendo Equilibrio en la Vida Cristiana. Llegamos al capítulo 12, que habla en cuanto a las acechanzas del diablo. Ahora bien, según el diccionario, una acechanza es un engaño o un artificio para dañar a otro. Las acechanzas de Satanás constituyen una gran preocupación para el cristiano que quisiera vivir una vida espiritual. Sin embargo, como en otros aspectos de la vida espiritual, esto también es asunto en el que debe verse un equilibrio. Hay cristianos que ven a Satanás trabajando en todos los detalles de la vida, y hay otros que no reconocen su actividad en ningún sentido. Algunos, aunque parezca extraño, hasta llegan a negar su existencia real. Al parecer, hay quien piensa que Satanás solamente existe en la mente del hombre. Por lo tanto, el hecho de que pensemos que existe es la única existencia genuina que éste tiene. La Biblia enseña, no obstante, que Satanás ya vivía antes de que el hombre fuera creado, así que ya era realidad antes de que hubiera mente humana que hubiera idear o reconocer su existencia. Además, cada referencia de las que hace nuestro Señor al diablo muestra que su existencia es verdadera. Lo vemos en Mateo 13:39, Mateo 25:41, Lucas 10:18, Juan 12:31 y otros versículos más. De lo contrario, tendríamos que concluir que Cristo no sabía lo que decía. Desde luego, la teología moderna explica estas referencias como acomodación de Cristo a la ignorancia del pueblo de aquel entonces. Pero tal acomodación, si fuera así, invalidaría todo su mensaje. Satanás existe. La Biblia y nuestro Señor lo atestiguan. Pero volviendo a las acechanzas del diablo, ¿cómo puede ser Satanás tan listo? Hay al menos 3 factores que contribuyen a su dominio del arte del engaño. En primer lugar, conviene decir que el diablo pertenece a un orden de criaturas que es superior al hombre. Hebreos capítulo 2 nos habla de esto, de los ángeles. Él es un ángel, aunque ahora es caído, pero es un ángel. Y entre los ángeles, él era un querubín. Puede leer Ezequiel 28 y corroborar la historia de Satanás. Esto parecería dar a Satanás una superioridad constitucional sobre el hombre. Otra cosa para tener en cuenta es la experiencia de Satanás, que es mucho mayor que la que cualquier hombre puede tener. Por su gran longevidad, el diablo ha ensanchado y ha profundizado tanto dicha experiencia que el conocimiento del hombre queda muy limitado al lado de él. Él ha observado a otros creyentes en toda situación imaginable, permitiéndole así predecir con acierto cómo vamos a responder a las circunstancias. Aunque Satanás no es omnisciente, su amplia experiencia y observación del hombre a lo largo de toda su historia en la tierra le da el conocimiento que es muy superior al que cualquier hombre puede tener. Aparentemente, Satanás conoce también la Biblia y por eso ningún creyente tiene ventaja sobre él en este campo. Una tercera ventaja de Satanás es su habilidad para transformarse en variedad de formas. Estas varían desde presentarse a sí mismo como un ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia, tal como dice 2 Corintios 11:14, hasta mostrarse, como leemos en Apocalipsis 12, como un dragón con cuernos y cola. Aunque esta última representación se dice con frecuencia que no está en la Biblia, sí lo está, y está ahí para ayudarnos a comprender la fiereza de la naturaleza de Satanás, embarcando en una lucha a muerte contra el pueblo de Dios. Para resumir, Satanás, a causa de su superioridad constitucional, su gran conocimiento y su carácter de camaleón, es un enemigo cuyas acechanzas ningún cristiano debe tener en menos.
Ahora, ¿cuál es el plan de Satanás? Desde el momento de su primer pecado hasta su derrota final, el plan y propósito de Satanás han sido, son y serán tratar de establecer un reino rival al de Dios. Satanás está promocionando un sistema del que él mismo es cabeza y que se alza en oposición contra Dios y su gobierno en el universo. Pero para llevar a cabo este programa, Satanás pone en práctica un plan que es el de engañar en extremo por medio de sus sutilezas. En vez de promover un reino cuyas características sean exactamente lo opuesto a las características del gobierno de Dios, él trata de falsificar, de hacer una copia del programa de Dios en el mundo. Imitar la voluntad de Dios ha sido, es y será siempre el plan del diablo mientras él tenga libertad. Desde luego que la imitación tiene un simple propósito, y es el de crear algo tan similar al original como sea posible, y generalmente hacerlo de una manera fácil. Si usted pretendiese imitar los billetes del banco de su país, no se le ocurriría poner la fotografía de un presidente de un país extranjero, porque se vería el fraude enseguida. Usted trataría de imitar los billetes en cada detalle. Sin embargo, en algún punto usted tomaría un atajo. Gastaría menos dinero en hacer una grabación menos exacta y por lo tanto imperfecta, que revelaría a los expertos que su trabajo es una falsificación. No obstante, al parecer, los billetes de usted serían semejantes a los genuinos. Bueno, el plan de Satanás es una imitación del plan de Dios. Y este es el factor más importante que hemos de conocer con respecto a todos sus planes en el mundo. Si usted tiene esto presente, entonces podrá en todo tiempo estar alerta y defenderse en contra de él. Si no, le será a él mucho más fácil engañarlo. Él es un maestro de la imitación y trata de promover algo que sea familiar, no distinto al plan y la voluntad de Dios. Satanás, con toda su inteligencia y larga experiencia, sabe que si coloca algo que se vea claramente que es malo delante del cristiano, éste se dará cuenta de que procede de Satanás y consecuentemente estará en guardia en contra de él. Pero si Satanás puede ofrecerle algo que, aunque sea bueno en sí, no es el mejor, es lo más probable que consiga una victoria sobre el creyente. Satanás anunció audazmente su política de imitación cuando primero pecó. Leemos en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 14, que él declaró su oposición contra Dios con estas palabras: seré semejante al Altísimo. Esa es una imitación, ser semejante, no diferente al Altísimo. Notemos eso. Ya hemos examinado cómo Satanás se valió de este fraude con Adán y Eva en el jardín de Edén, allí en Génesis 3. Ofreció a Eva el premio tentador de ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, si aceptaba comer algo que era bueno para comer y agradable a los ojos, y que producía sabiduría. O sea, hasta ahora todo parecía bien, todo parecía bueno, excepto que el hecho de comer de aquel fruto era contrario a la voluntad revelada de Dios. En la tentación de Cristo, Satanás trató de imitar de igual manera. El ofrecerle comida no parecía de sí nada malo. La sugerencia de que Cristo se arrojara desde el pináculo del templo sin hacerse daño le habría traído, de haberlo llevado a cabo, el reconocimiento de todo el pueblo que toda razón debía tener. El tener los reinos de este mundo es su prerrogativa y gobernará por encima de ellos en un futuro. Eso lo sabemos y lo vemos por medio de la Biblia. En verdad, las cosas que Satanás ofreció a Cristo, mantenimiento, reconocimiento, poder, no eran en sí nada malas, ni eran cosas que Cristo no debía tener. Lo que sí era malo fue la manera en que Satanás tentaba a nuestro Señor con aquellas cosas, pues se trataba de conseguir aquellas glorias sin pasar por el sufrimiento que ello requería. Particularmente me estoy refiriendo al sufrimiento y muerte de Cristo en la cruz. Los fines que Satanás ofrecía eran buenos y justos para Cristo, pero los medios exigían un atajo, el camino fácil, pasar por alto la cruz. Se trataba de una imitación ingeniosa y completamente en línea con el acostumbrado proceder satánico. Al acercarnos al final de esta época, Satanás, por medio de sus demonios, está promoviendo doctrinas falsas. Cuando leemos 1 Timoteo 4, vemos eso reflejado.
con el propósito de producir en el pueblo una forma de piedad sin el verdadero poder de Dios. Aquí también hay una imitación, una semejanza de piedad que no es impiedad, pero que deja fuera el poder de Dios. Pero, ¿no promueve Satanás también el mal? Claro que sí. La hipocresía mentirosa de Ananías y Zafira, en Hechos 5, fue inducida por Satanás. Y la infidelidad, que vemos en 1 Corintios 7, es tentación de Satanás. Por supuesto, toda imitación, entre comillas, buena, que procede de él, es mala. Lo importante que debemos recordar es que Satanás hará cualquier cosa, todo lo que pueda, para apartarnos de la voluntad de Dios. La imitación en forma de sustituir algo al parecer bueno en lugar del plan de Dios es tal vez el camino preferido del diablo para hacer sus cosas. Pero no puede lograr siempre sus preferencias, por lo cual él trata de hacer lo más que pueda para vencer al pueblo de Dios, de manera que sea algunas veces haciendo el mal y otras veces haciendo lo que en apariencias es bueno. Esto nos lleva al siguiente punto, que son las artimañas de Satanás. Para llevar a cabo su plan de imitar las intenciones de Dios, Satanás tiene muchas artimañas para emplear. Además usa sus trucos en cualquier momento y en cualquier variedad y combinación de maneras. Pero el estar prevenido es estar bien armado. Así que en primer lugar, vamos a resaltar que Satanás es un maestro de la imitación, como acabamos de ver. Eso es el truco del engaño. Otro ejemplo de esta táctica es el de sembrar cizaña entre el trigo de esa época. Recuerdan en Mateo 13, 24-30. La cizaña tiene una hoja que es muy similar a la del trigo, pero como la cizaña no es comestible, tiene que separarse del grano de trigo, cosa que es más fácil de hacer cuando está madura. Bajo el gobierno romano era delito sembrar cizaña en los campos de trigo con propósitos de venganza. En la parábola, nuestro Señor asemeja la cizaña que siembra Satanás a los hijos del maligno, en tanto que el trigo simboliza a los hijos de Dios. Al sembrar las dos cosas juntas en el campo, que es el mundo, el diablo hoy engaña a muchos. La gente que, en realidad, son cizaña, pueden ser engañados pensando que son trigo, porque han hecho una declaración de fe cristiana y muestran ciertas características de un creyente. Esto les da un falso sentido de seguridad. Sin duda, hay muchos sentados en los bancos de las iglesias y sirviendo en los consejos de las iglesias que no se dan cuenta que van destinados al horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. A veces Satanás emplea la oposición abierta contra la obra de Dios con el objeto de impedir su progreso. Hay varios ejemplos de ello en la Biblia. Cuando Pablo estaba en Corinto, escribiendo su primera carta a los de Tesalónica, expresaba el deseo de regresar a Tesalónica para fortalecer aquella joven iglesia. Pero él dijo que Satanás nos estorbó, allí en 1 Tesalonicenses 2:18. Este impedimento, aparentemente, se refiere a la seguridad o fianza que Jasón tenía que facilitar para ellos, lo que significaba que se establecía un acuerdo de que Pablo no volvería a aquella ciudad de nuevo para hacer una dificultad pública. Pablo vio aquel hecho de los gobernantes de Tesalónica como acción de Satanás. Algún tiempo después, el Señor resucitado advirtió a la iglesia de Esmirna: «He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados». Aquí vemos una oposición abierta en Apocalipsis 2:10, instigada por Satanás, que usa a los incrédulos para capturar a algunos creyentes y meterlos en la cárcel. Al mismo tiempo, la iglesia de Pérgamo, según leemos ahí en Apocalipsis 2:13, moraba donde está el trono de Satanás. Ahora, esto podría referirse a la adoración de Zeus en su magnífico altar de la Acrópolis, o bien a la adoración de los dioses griegos en el templo, o, desde luego, el trono de Satanás podría hacer referencia a las tres formas de adoración pagana. El asunto es que en este caso la oposición abierta de Satanás se ve en forma de falsas religiones, tácticas que todavía emplea en forma tanto de religiones anticristianas como de algunos llamados cultos cristianos. La forma ritual puede ser muy bella, los postulados incluso morales, pero si se anula el poder salvífico de la muerte de Cristo, entonces es un sistema falso y satánico. En tercer lugar,
vemos a Satanás obrar al promover sus propósitos, ya sean simulados o abiertos. Satanás emplea muchas veces una teología sistemática que apela al orgullo intelectual del hombre. A la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis 2:24, se le advirtió contra la aceptación de la enseñanza de las profundidades de Satanás. Al parecer, una falsa profetisa, llamada Jezabel, de aquella iglesia, fomentaba la inmoralidad y la idolatría, incorporando estos pecados en un sistema doctrinal que probablemente los hacía aparecer como no pecaminosos. Pablo advirtió que los últimos días se caracterizarán por doctrinas de demonios. Recuerde 1 Timoteo 4:1, que, por raro que parezca, incluiría la enseñanza del ascetismo como medio de tratar de agradar a Dios y ganar su favor. La abstención, más bien que la indulgencia, será parte del sistema de teología satánica en los últimos días. A veces se ha dicho que, con toda probabilidad, se encontrará a Satanás en un seminario, más bien que en un bar. Sin duda él trabajará donde ve una oportunidad de hacerlo, pero quizás se preocupa menos del bar, donde toman posesión automáticamente las pasiones de los hombres, que del seminario, donde lucha por ganar las mentes de los hombres y, de conseguirlo, puede envenenar la misma fuente del río. En cuarto lugar, vemos que una de las artimañas que Satanás emplea con más frecuencia es la aplicación de la presión sobre el creyente en varias maneras. Puede ser la presión que surge de la incapacidad para mantener un buen curso de acción. Esto fue lo que le pasó a algunas mujeres que se embarcaron en una vida de abnegación que fue muy dura para ellas. Al fracasar, siguieron a Satanás. La presión de aquella vida de abnegación fue demasiado grande, y también la vergüenza que habría producido el admitir que era demasiado abrumador, de modo que cedieron a esta presión satánica. En otro ejemplo, Pablo advirtió que Satanás podía fácilmente tomar el propio remordimiento de una conciencia cargada por el pecado en ocasión de un nuevo pecado. Para prevenirlo, la Iglesia necesita no solo perdonar, sino restaurar al hermano que había confesado y se había vuelto de su pecado. De otra manera, Satanás podría poner al hermano bajo la presión de una continua acusación de sí mismo que le conduciría a mayor pecado. La continua introspección puede ayudar a que Satanás ejerza más presión sobre el mismo creyente. Estos dos ejemplos muestran que las presiones pueden proceder de la separación que uno realiza de la voluntad de Dios o de otros que no hagan la voluntad de Dios. Con frecuencia, Satanás no aparece al principio en el proceso, ni siquiera quizás con frecuencia, ya que podemos extraviarnos por nuestras propias concupiscencias o encontrarnos comprometidos en una circunstancia que nosotros no hemos preparado. El orgullo y la avaricia llevan a veces al creyente a buscar algo que de por sí ni es bueno ni es malo, pero el conseguirlo puede requerir trabajo extra que puede llevarnos a olvidar a la familia, lo que a su vez acarreará presiones que Satanás usará para derrotar al cristiano. Además, las circunstancias de la vida del siglo XXI son tan complejas de día en día que nos piden más y más dirección de parte del Señor, de modo que, como individuos, sepamos cuándo decir no y cuándo decir sí para evitar el exponernos a la presión del diablo que él pueda usar contra nosotros. Podemos estar seguros de una cosa, que el diablo se aprovechará de cualquier ventaja que nosotros le demos. Otro de sus trucos o artimañas, que consideraremos más tarde con más detalle, incluyen el desánimo, el apartamiento, la tentación, el estancamiento y desde luego cualquier engaño que impida al creyente alcanzar la madurez normal y debida de la vida espiritual. Ahora bien, ¿cuál es la defensa del creyente? Con mucha frecuencia la gente va a un extremo u otro en su pensar respecto a Satanás y de sus ataques contra el creyente. Unos se ocupan tanto de él que ven a Satanás metido con actividad en cada problema o situación que le sale mal en su vida. Por ejemplo, hace poco supe de un joven atleta cristiano quien cada vez que no vencía decía que era un ataque de Satanás.
y sentía que no andaba según la voluntad de Dios. Con semejante ayuda se le atribuyen a Satanás muchas hazañas, con las cuales nada tiene que ver. Tenemos que recordar que dentro de nuestro propio ser existe la capacidad de emprender, promover y cometer el pecado. Si mezclamos al mundo con nuestra naturaleza de pecado, tendremos dos enemigos que son más que suficientes para derribar al cristiano sin la ayuda del diablo. La excesiva preocupación por Satanás puede conducir, además, a una introspección mórbida en la que no solamente cada acción, sino cada pequeño motivo se examine con detenimiento a la luz de una posible relación con Satanás. Por otra parte, esta excesiva preocupación por Satanás puede a veces llevar a la persona a encontrar excusas injustificadas para sus actos. Uno puede decir, fue cosa del diablo. Viene a ser una salida relevando a la persona de su responsabilidad por haber cometido el pecado. Desde luego, Satanás lo hace por medio de la persona que está comprometida a esa responsabilidad y no contra su voluntad. En contraste con la excesiva preocupación por el diablo, está la actitud contraria de subestimar su actividad en la vida del creyente. Naturalmente, el diablo está más que contento cuando puede producir tal decepción, ya que si el creyente no reconoce que la fuente del problema es el mismo Satanás, entonces no puede atacarla de la manera oportuna. La inclinación actual de tratar de explicar todas las cosas en términos de fenómenos naturales ha facilitado a Satanás, sin duda, una máscara para esconder su trabajo. Por ejemplo, las dificultades emocionales personales, los problemas de la iglesia, las circunstancias adversas, difícilmente se atribuyen a Satanás. En verdad, el hacerlo casi parece tonto, pero es mucho más tonto no hacerlo. Entre estos dos extremos se encuentra el equilibrio debido, aunque el encontrarlo no sea cosa siempre fácil. Hemos de estar alertas contra cualquier maquinación posible o estratagema del diablo, porque siempre está funcionando, atacando, engañando, imitando y buscando vencer al creyente en toda oportunidad. Gracias a Dios que no nos ha dejado sin defensa. Se ha hecho provisión para contrarrestar estos ataques. Así llegamos al final de la Escuela Bíblica Dominical. Ha sido un interesante tiempo en el cual hemos descubierto algunos tesoros de la Palabra de Dios. Si usted se quiere comunicar con este programa, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: red@bbnmedia.org. La Escuela Bíblica Dominical es una producción de BBN. Agradecido por su sintonía, le extiendo la invitación para que juntos, el próximo domingo, sigamos escudriñando la Palabra de Dios, aquí en la Escuela Bíblica Dominical. Si desea aprender de la Palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.